Gloria a Dios. Damos gloria a Dios por este momento maravilloso que Él nos regala para poder proclamarle a los cuatro vientos de la tierra. Que el Señor sea bendiciendo cada una de nuestras vidas con esta bendita y gloriosa palabra. Gloria al nombre del Señor. Invito a cada uno de los amados amigos que nos alcanzan a escuchar a que tomemos una porción de la palabra del Señor que se encuentra en el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Digo los Hechos del Espíritu Santo porque en muchas versiones dice los Hechos de los Apóstoles. Si no fuese el Espíritu Santo quien inspiró a los apóstoles, de nada serviría el que hablásemos de estos temas. Gloria al nombre del Señor. Hechos capítulo 1. Verso 8. Gloria al nombre de Cristo. Y capítulo 2, verso 4. Amén. Nuestro amado Salvador, en el momento cuando Él iba a ser tomado, iba a ser levantado al cielo, los discípulos le hicieron una serie de preguntas al maestro. Y una de esas preguntas era de que ¿cuándo iba Él a establecer su reino? Pues los discípulos no se habían dado cuenta que ya el reino de Dios estaba en ellos, entre ellos. Y el maestro, ante esta pregunta que le hiciesen los discípulos, que a partir de este momento ellos se constituirían en apóstoles, porque no fueron los apóstoles hasta que no recibieron la promesa del Espíritu Santo. Antes eran sus discípulos, sus aprendices. Y el Señor les dijo de que no les tocaba a ellos saber los tiempos y las sazones, el momento del reino. Pero en el versículo 8 llega y le dice acerca de lo que es la promesa del Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder que recibirían los discípulos, a saber los apóstoles, era el poder para proclamar el evangelio, las buenas noticias de salvación por doquier ellos iban, porque se tendrían que enfrentar a un sinnúmero de dificultades y aún muchos serían matados cruelmente. Y luego viene lo que es la promesa del Espíritu Santo manifestada a ellos. Capítulo 2, verso 4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Vamos a hablar acerca de quemando fuego extraño. Voy a ser muy pausado
en esta conferencia, porque quiero que lo tomemos como una conferencia. Y si quieren hacer preguntas, así les parezca capciosas, háganla, que con mucho gusto les responderé. Voy a hablar acerca del tema quemando fuego extraño, porque uno de los temas que tergiversan la mayoría de las denominaciones llamadas evangélicas, llamadas cristianas, es que tergiversan cuando dice aquí todos fueron llenos del Espíritu Santo, llenos. Y ellos toman literalmente que la llenura del Espíritu Santo, y por eso es que en cada reunión el ministro determinado hace el llamado a los creyentes. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Pasen acá al frente. Y pasan casi por lo regular los mismos. Dar a entender estos ministros que esa llenura no es suficiente, la de hoy, para dentro de 8 días. Y que es como llenar un recipiente, lo llenan hasta que rebose. Y vamos a mirar qué es la palabra llenura del Espíritu Santo. No es como cuando se vacía algo, un líquido, en un recipiente y quedó al tope. No. Porque la palabra no se puede tomar en nuestro diccionario, sino al griego y al hebreo. Que quede bien claro. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y miren lo más tremendo, lo que significa la llenura del Espíritu Santo, los resultados de la llenura del Espíritu Santo. Si eso es vaciar hasta llegar a un tope, dice aquí, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Quiero ser muy pausado, porque se está cometiendo una blasfemia contra el Espíritu Santo en casi todas las congregaciones llamadas cristianas. Una blasfemia. Y según nuestro amado Salvador Jesucristo, cualquier blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonado a nadie. Por eso yo admiro a aquellos hombres exegetas de las congregaciones que tienen una buena exégesis y una buena semántica bíblica. Grábesele eso. Admiro a esos exégetas que tienen una buena exégesis y una buena semántica bíblica. No diplomáticos colgados en la pared, porque ganaron un concurso, un doctorado en ciertos niveles bíblicos, en ciertos estudios bíblicos. El mismo apóstol Pablo, cuando llegó a los pies de Cristo, que él entendió la Real Academia, que él entendió realmente lo que es saber acerca de Dios,
esos diplomas que él había ganado allá en su vida pasada, dice que él los bajó y los tiró al pote de la basura. Esa manera de él expresarse, esa manera de él dirigirse, poco le importó esa preparación, porque ahora tendría que ser preparado, enseñado por el Maestro de los Maestros, nuestro amado Salvador Jesucristo, quien se le presentó en el camino y recibió el conocimiento de la palabra directamente, no por medios humanos, sino directamente por nuestro amado Salvador Jesucristo. Entonces vamos a partir de esa parte, llenura del Espíritu Santo. Porque cual dijese el Señor a través del apóstol Pedro en la segunda carta de segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 2. Que lo voy a tomar en estas dos versiones. Capítulo 2, versículo 2 dice: y muchos seguirán sus disoluciones o inmoralidades. Porque hay muchos predicadores inmorales, indecentes, indecorosos, que causan vergüenza por su forma de tratar a los miembros de la congregación, en especial a las jovencitas de las iglesias. Y muchos seguirán sus disoluciones o inmoralidades, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Muchos no creen en el evangelio por los malos testimonios, en especial por los malos testimonios de los predicadores de la palabra de Dios. Versículo 17 de la misma carta de segunda de Pedro 2. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Son predicadores sin fundamento doctrinal bíblico. No tienen nada de enseñanza bíblica. Por eso en cada culto se presentan shows, bailes, danzas. En algunos lugares ya están enseñando, dando clases de danzas para los diferentes cultos. Y dice: estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Está esperándolos la condenación eterna, porque son blasfemos. Hacen que se blasfeme el nombre de Cristo. Hace que se blasfeme el evangelio de Jesucristo con sus enseñanzas falsas, con sus doctrinas falsas, a los cuales
Si hay por aquí pastores, predicadores, les invito a que tengamos una reunión en donde quieran para que hablemos doctrinalmente. Y si esto les causa algo de llamativa, tratemos este punto, porque es delicado el blasfemar contra el Espíritu Santo, porque se está blasfemando contra el Espíritu Santo con estos shocks que se están llevando a cabo en las diferentes denominaciones llamadas cristianas. Alabado sea el nombre de Cristo. El capítulo 5, verso 18 de Efesios. La carta del apóstol Pablo a los Efesios. Capítulo 5. Verso 18. Que aquí es donde vamos a tomar prioritariamente lo que significa la palabra llenura del Espíritu Santo. Y vamos a mirar pausadamente si en realidad estos individuos de estas congregaciones, que no hacen sino ocasionar espectáculos, shock, y hacen reír a la congregación, si en realidad lo que ellos están haciendo tienen realmente la llenura del Espíritu Santo, o son unos blasfemos, son nubes que no tienen agua. Este es un tema bastante delicado, muy delicado, lo cual soy el más indicado a tener mucho cuidado de qué enseño, porque es delicado. No vaya a ser que enseñe algo erróneo y me meta con problemas con el Señor. Dice Efesios 5, 18. En esta versión dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Dice esta versión: no se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Según esta analogía acerca del vino, porque quiero aclararles, las Sagradas Escrituras, la mayor parte de las Sagradas Escrituras, no se pueden entender con el razonamiento humano, no se dan a entender con la lógica humana, sino que la gran mayoría de las enseñanzas se tienen que entender analógicamente. Que quede bien claro. Hay enseñanzas que no se pueden entender con la lógica, sino analógicamente. Y aquí vamos a ver la analogía del vino.
del por qué el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Éfeso, porque esta es una iglesia, y nos está diciendo a la iglesia Jesucristo, Rey, Señor y Salvador hoy, y a las demás congregaciones que de verdad aman a Dios: no os embriaguéis con vino, no se emborrachen, no anden como tontos en la congregación. Lleguen a la congregación lúcidos, sobrios, no borrachos, no entontecidos, no idiotizados y manejados por otras fuentes. Sabemos que cuando la persona humanamente está embriagada, ¿qué es lo que pasa? Hace cosas fuera de lo normal. ¿Por qué? Porque están controladas por el licor. El licor los tiene controlados, motivo por el cual se cometen un sinnúmero de errores. Hogares destruidos por culpa del licor. Asesinatos, moretones, por culpa del licor que los maneja, que los tiene entontecidos. Entonces el apóstol dice: así como el licor controla a una persona y lo lleva a tal punto de degradación, a cometer un sinnúmero de errores, sean llenos del Espíritu Santo. Lo que les quiso decir, porque en el original griego la palabra llenura significa controlados, control. Así como el licor controla al individuo y lo hace que haga cosas fuera de lo normal, sean llenos del Espíritu Santo, sean controlados por el Espíritu Santo, que los hace hacer cosas agradables, cosas que agradan a Dios. Déjense controlar por el Espíritu Santo. Inmediatamente nosotros hicimos, como creyentes, como hijos de Dios, hicimos la profesión de fe. Recibimos a Cristo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. De inmediato recibimos el paquete completo. Cuando lo hicimos de verdad, con sincero corazón, no fingiendo un aceptar a Cristo, no aparentar un arrepentimiento. Cuando lo hicimos de verdad, recibimos el paquete completo. La salvación que es en Cristo Jesús y la llenura, el control del Espíritu Santo. De ahí en adelante no hacemos lo que nosotros querramos hacer. Por eso cuando usted vea a uno llamado cristiano haciendo cosas de mundanos, no vayan a decir: ese es un cristiano. Digan: ese es un mundano. Porque un hijo de Dios hace lo que el Señor quiere que hagamos, sin ofender a los vecinos, ni verbal ni físicamente, sin tratar mal a nadie, sin desearle los bienes ajenos a nadie, mucho menos sin desearle el cónyuge a nadie. Es una persona controlada por el Espíritu Santo.
Una persona que hace lo que Dios quiere que hagamos. Alabado sea el nombre de Cristo. Y ahí es donde entramos al tema, quemando fuego extraño. Y presten mucha atención. Hijos de pastores, hijos de predicadores del evangelio, que creen que porque son los hijos del pastor pueden hacer lo que les dé la gana. Antes, por el contrario, tienen que cuidarse para cuidar el testimonio del papá, que es un predicador del evangelio. Lo lamento por los hijos, que son una vergüenza, que en vez de estar metidos ahí con el Señor, hombro a hombro con el padre o la madre, están haciendo cosas que desagradan a Dios, lo cual hay que pedirle a Dios que tenga misericordia de ellos. Porque hay hijos que triste y lamentablemente en la congregación están participando en el altar, porque los conozco, tocando los instrumentos musicales, embriagados, entontecidos todavía por el licor. Y la mamá les alcahuetea. Y de seguro que hasta el pastor, el papá, les alcahuetea. Y no se acuerda el predicador de que hubo un juicio para un predicador, para un sacerdote del Antiguo Testamento, que los hijos hacían cosas que desagradaban a Dios a vista del pueblo. Y este padre, en vez de poner mano dura, casi que se puede decir que les consentía el pecado. Y déjeme decirte, padre y madre, así cual Elí, el sacerdote Elí, recibió juicio de parte de Dios por ser alcahuete, por alcahuetearle en el altar a los hijos. También te va a venir juicio. Aquí hay dos casos. En el capítulo 10, verso 1 al 3 de Levíticos, de dos hermanos, del mayor al menor, y habían otros más, pero eran los dos principales que tenían renombre en la congregación, en el pueblo de Israel. Eran reconocidos, el pueblo los quería, eran buenos hombres. Pero por un momento de olvidarse acerca de las cosas de Dios, cometieron un error gravísimo, los cuales Dios los consumió con fuego, los mató. Nadab y Abiú. Capítulo 10, verso 1 al 3 de Levíticos. Y ahí vamos. Tengamos mucho cuidado, pueblo de Dios. ¿Qué le estamos sacrificando en el altar a Dios? ¿Qué le estamos quemando en el altar a Dios? Le estamos trayendo una alabanza, una adoración que agrada a Dios. Porque óigame bien los que están encargados del canto. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué le cantamos a Dios? ¿Qué le estamos diciendo a Dios? ¿Lo estamos alabando de verdad? ¿Lo estamos adorando de verdad? ¿O estamos tomando prestado del mundo a la ligera? No tenemos tiempo para preparar alabanzas, adoración a Dios. Cuando nos sobra el tiempo. Nadab y Abiú quemaron fuego extraño a Dios.
se precipitaron. No tuvieron en cuenta el mandato de Dios. Y muchos de las congregaciones que están participando en el altar, algunos predicando, otros enseñando, doctrinando, evangelizando, cantando, adorando, exaltando a Dios, les está sucediendo lo que le sucedió a la iglesia de Galacia, a los creyentes de Galacia. Los creyentes de Galacia, cual Nadab y Abiú habían empezado muy bien. Estos dos hombres habían empezado muy bien. Eran irreprochables. Eran tan irreprochables que se le permitió ir al monte a oír la voz de Dios cuando Dios le hablaba a Moisés, cosa que no se le permitió a nadie. Y dice la palabra que si una bestia tocase siquiera el monte, caía muerta. Y ellos tuvieron el privilegio, estaban bien con Dios, agradaban a Dios. De tal manera que ustedes estuvieron presenciando el día de la entrega de la tabla que Dios le diese de los mandamientos a Moisés. Eran hombres de renombre. Eran hombres tenidos en cuenta en el pueblo de Israel. Eran buenos consejeros. Ellos dos eran los sucesores del papá de Aarón. Primero Nadab, moría Aarón y lo sucedía Nadab. Moría Nadab, lo seguía Abiú. Y así el otro hermano. Porque eran los sacerdotes escogidos por Dios. Pero cual la iglesia de Galacia, comenzaron bien y terminaron mal. El apóstol Pablo le tuvo que decir a los creyentes de Galacia, a los de Gálatas: habéis comenzado en el espíritu, han comenzado en el espíritu y están terminando en la carne. Comenzaron muy bien alabando a Dios, exaltando a Dios. Comenzaron bien y terminaron mal. Entonces el apóstol Pablo llegó y le dijo: ¿quién os fascinó? ¿Quién os enseñó de que no se debe de continuar como empezaron bien? Estoy parafraseando el texto. La palabra fascinar significa hechizar en griego. ¿Quién os hechizó para que no continúen como estaban, bien, agradando a Dios? Y ahora están haciendo lo contrario. Han comenzado en el espíritu y están terminando en la carne. Comenzando a alabar, comenzaron alabándolo, exaltándolo en obediencia, en santidad, en pureza, y ahora se están vagabundeando. Y ahí cuando les tuvo que decir a la iglesia de Galacia: ustedes comenzaron bien y ahora están terminando en capítulo 5, verso 19 en adelante, están terminando en adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, orgías. Terminaron hasta en orgías. ¿Qué es una orgía? Una orgía es un lugar donde se hace un servicio para Dios y luego se empieza a rumbear, a tomar licor, a darle agasajo a la carne. Eso es orgía. Y terminan en perversidades sexuales. Nadab y Abiú. Estos eran los hijos mayores de Aarón. Ellos, por derecho propio, por lo establecido en la ley de Dios, eran los herederos del sacerdocio. ¿Y cuántos hijos que han aprendido del papá
hoy están vagabundeados. Estos tomaron cada uno un incensario. El incensario era un instrumento donde se vaciaba incienso para los ritos sacerdotales determinados. Era un recipiente en el que se quemaba el incienso en el lugar santo. Ahí se echaba el incienso y se quemaba en el lugar santo. Pero habían unas condiciones que llevar a cabo para los sacerdotes. No para el supremo sacerdote. No para Aarón, sino para los que quemaban incienso. Había que quemarlo en el lugar santo, pero con unas condiciones. No se podía quemar de cualquier manera. Por ello yo hago énfasis, no podemos cantar a Dios en el altar de cualquier manera. Si a mí me indigna que soy un simple mortal, ¿cómo será Dios? Hay que saber qué cantarle a Dios, qué adorarle a Dios. Cómo llegar a la presencia de Dios en humillación, en adoración. Porque eso era una adoración, un servicio a Dios. No era para complacer a nadie. Era una ofrenda a Dios. No se sabe las características de estos recipientes, cómo era, pero sí sabemos que eran solo para propósitos santos. Es como, por ejemplo, este instrumento. Esa silla donde nosotros nos sentamos para venir a adorar a Dios está dedicada al servicio santo. Que quede bien claro. No se puede prestar esos instrumentos para otra cosa, porque nos metemos en problemas con Dios. Que préstemele para celebrar un cumpleaños, para esto y aquello. Hay que tener mucho cuidado con la familia especialmente. Eran solo para propósitos santos ese recipiente. Al nombre de Cristo, todo honor y toda gloria. ¿Qué era el fuego extraño por lo cual fue consumido Nadab y Abiú? ¿En qué consistió el fuego extraño? Porque se puede quemar fuego extraño en la congregación. Ahí están esos llamados disque ministros, pero no son ministros de Dios. Son ministros de la carne de ellos mismos o del diablo y los demonios. Que le están dedicando cualquier cosa a cualquier Dios. A Dios el Todopoderoso no se le puede sacrificar, ofrecer cualquier cosa, sino a lo que a Él le agrada. A Dios se le da lo que a Él le agrada, no lo que nos da la gana a nosotros de darle.
Gloria al nombre de Cristo. Y déjeme decirle, la gran blasfemia que se comete contra el Espíritu Santo desde hace años para acá y se está cometiendo con mayor ímpetu en muchas llamadas congregaciones de avivamiento espiritual. Dice que avivamiento espiritual, derramamiento del Espíritu Santo. Es que le están atribuyendo al Espíritu Santo lo que no es del Espíritu Santo. Eso es blasfemia. Y le están atribuyendo lo que es del Espíritu Santo a un carnal. A Jesucristo, muchos de su tiempo, los escribas y los fariseos, los judíos de su tiempo, especialmente los ortodoxos de su tiempo, le señalaron y le dijeron: usted echa fuera demonios por Belcebú. Cuando en aquel gran día del bautismo de nuestro amado Salvador Jesucristo, dice la palabra que descendió, no es que es una paloma, en forma, un tipo, una representación, un símbolo del Espíritu Santo, y se posó a Jesús. Y dice la palabra que el mismo Señor Jesucristo dijo estas palabras: el Espíritu Santo está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas de salvación, para libertar a los cautivos, para dar libertad a los presos, sanidad a los enfermos. El Espíritu Santo. Entonces, lo que hacía Jesús era por obra del Espíritu Santo. Y esos tipos le atribuyeron lo que hacía él por el poder del Espíritu Santo, se lo atribuyeron al diablo, a los demonios. Eso es blasfemia. Y muchos están en las congregaciones, dice que el soplo del Espíritu Santo soplan sobre los miembros de las congregaciones y se van muchos patas arriba. Eso es blasfemia, hacer creer que eso era del Espíritu Santo. Y eso no es del Espíritu Santo. Otros se quitan sus sacos y los volean y los tiran, y la congregación dice que caen patas arriba. Que ese es el fuego del Espíritu Santo. Le están atribuyendo a esos eventos de entretenimiento, de shock, se lo están atribuyendo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no obra así. Al Espíritu Santo hay que darle el lugar que Él le corresponde. Él en la congregación llena, capacita, enseña, santifica, purifica, conduce y nos habla. Eso es lo que dice el libro de la transición, el libro de los hechos. El Espíritu Santo no se presta para show, para entretener a nadie. Gloria al nombre de Cristo. Entonces, ¿qué era el fuego extraño? Porque voy a tomar Levíticos 10, 1 al 3. Gloria a Cristo. A Dios todo honor y toda gloria.
Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante del Señor fuego extraño. Oiga bien, hasta aquí lo voy a leer hasta donde iban bien. Tomaron cada uno su incensario, bien, y pusieron en ellos fuego, ya, mal, sobre el cual pusieron incienso, bien, y ofrecieron delante del Señor fuego extraño que Él nunca les mandó. ¿En dónde está el error? ¿En dónde está el fuego extraño? Por eso usted, hermano, hermana, cuando venga a una reunión de estas, donde se va a adorar, a exaltar el nombre de Dios, del Dios verdadero, venga con sabiduría y con los sentidos bien despejados. Porque no podemos aquí adorar a Dios de cualquier manera. Dios, al que no está bien metido, no lo culpa, no. Al que no tiene conocimiento, no lo culpa. Pero para eso estamos aprendiendo. Esto que usted apenas está escuchando es para que aprenda. Y usted, que ya sabe, para que no cometa los errores que se han cometido cuando venimos a adorar a Dios. Oiga bien. Sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante del Señor fuego extraño que Él nunca les mandó. Ojo con eso. Aunque no se detalla el suceso, no se habla con claridad el suceso, no se habla con detalles lo que sucedió. Nadab y Abiú infringieron el precepto para la ofrenda del incienso, ya revelado en Éxodo 30. La manera de cómo se tenía que quemar el incienso en ese incensario, allá en el lugar santo, estaba descrito en el capítulo 30 de Éxodo, lo cual Aarón y todos los demás sacerdotes tenían conocimiento de cómo era que había que ofrecer ese incienso, de cómo era que se tenía que quemar ese incienso y qué era lo que tenían que hacer cada uno de los sacerdotes. Y aquí está el error gravísimo, porque lo vamos a ver detenidamente. Luego vamos a mirar la importancia que tenían estos dos jóvenes en el pueblo de Israel. Eran importantes. Pero ellos, por un poco de locura, por una locura, por un error garrafal que cometieron, fueron consumidos por el fuego de Dios. Los mató Dios. Y les voy a adelantar un poquitico, suave, para poderles poner la bencetacil a aquellos predicadores, a aquellos mercachifles, a aquellos malabaristas, a aquellos que ocasionan espectáculos en las congregaciones, esos pastores que no hacen sino hacer show, con gritos, con saltos, con imposición de manos, que porque están llenos del Espíritu Santo, son unos farsantes, mentirosos. Y la congregación le copia a esa gente y caen patas arriba. Se prestan para esas blasfemias. Nadab y Abiú y todos los sacerdotes no podían emborracharse.
no podían emborracharse. ¿Quién nos fascinó? Le dijo el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo a los Gálatas. ¿Quién nos hechizó? ¿Quién nos emborrachó para que hagan cosas sin control, sin dominio propio, sin lucidez? Ellos se habían emborrachado. ¿Y cuántos llegan a la congregación entontecidos, embriagados por las cosas del mundo, entretenidos por las cosas del mundo? Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Ellos infringieron el precepto para la ofrenda del incienso, ya revelado en Éxodos capítulo 30. De seguro que el fuego que ellos quemaron en ese incienso, en ese incensario, era que se habían emborrachado y habían tomado fuego de otro lugar. El incensario se tenía que quemar con el fuego que estaba en el altar, el cual ese fuego Dios mismo había prendido el fuego. Y ese fuego que Dios prendió en el altar nunca se apagó. Y ellos tenían que tomar del fuego del altar, el cual estaba prendido por Dios, porque fue Dios quien prendió ese fuego. Ellos tenían que tomar del fuego del altar y quemar y prender el incienso. Y de seguro que ellos tomaron fue fuego de otra fuente. Allá vamos. El fuego extraño fue de seguro porque ellos se habían emborrachado. Yo personalmente asumo esto, porque en los versículos 8 y 10 del capítulo 10 de Levíticos, leámoslo. Mire lo que dice. Verso 10, 8 y 10 de este capítulo 10. Y el Señor habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Mire, si ellos hubieran estado lúcidos, ellos no toman fuego de otro lugar y prenden el incensario. Estaban borrachos. Porque la orden aquí: no beberéis vino. Sidra es cerveza. En hebreo es cerveza. No beberéis cerveza. Vino, licor. Para poder discernir entre lo santo y lo profano. Porque ya uno borracho, ya uno entontecido por el licor, no se da cuenta lo que está haciendo en realidad. Si es una locura o es algo que agrada a Dios. En primera instancia ya estaban borrachos. Entonces el borracho no reacciona. Seguimos. ¿Por qué el Señor les decretó esta prohibición? Versículo 10. Ellos no podían emborracharse porque ellos no podían darse cuenta qué era lo bueno y qué era lo malo. Versículo 10. Para poder discernir, para poderse dar cuenta, para poder en realidad saber qué es lo que está pasando.
para poder discernir entre lo santo y lo profano. ¿Qué era lo santo y qué era lo no santo? Esto se puede hacer porque es santo y esto no se puede hacer porque es profano. A esto no le agrada a Dios. Y entre lo inmundo y lo limpio. El borracho lo mismo le da irse a dormir con una trans que irse a dormir con una mujer. El que está bajo los efectos de la droga no le importa nada. A mí personalmente me tocó ver un caso. Yo iba con alguien. Y ese alguien, él sabe que yo soy cristiano. Y él por allá lejos se tomaba sus licores. Nos reunimos en tal parte, vámonos para tal parte y listo. Se encontró en el camino con un gay. Lo vio tan hermoso y se fue a dormir con él. Al otro día amaneció sin 5 centavos y aporreado. No se dan cuenta. Porque el licor entontece, embrutece, ciega a la persona. Según esto, ¿estamos claros o no? Seguimos. De ahí que en lugar de tomar fuego del altar, oiga lo que le estoy diciendo. La manera de cómo sacrificar, de cómo quemar el incienso y esto y aquello, llevar esa tarea, está allá en el capítulo 30 de Éxodo. Pero ellos, en lugar de tomar fuego del altar, porque ellos tenían el sacerdote, cuando llegaban allá al tabernáculo para quemar el fuego en el lugar santo, ellos tenían que ir y tomar el fuego del altar, porque en el altar tenía que permanecer el fuego día y noche, no se podía apagar, porque ese fuego lo prendió Dios, era el fuego de Dios, que tenía que permanecer ahí prendida esa. En lugar de tomar fuego del altar, tomaron de alguna otra fuente. No tomaron del altar. Tomaron de alguna otra fuente. Fuego. Y con ello perpetraron un acto que, considerando el descenso del fuego milagroso que acaban de observar, descrito en el capítulo anterior, y el solemne deber de actuar como Dios les había mandado, evidenció descuido, irreverencia y falta de consideración hacia Dios. Como estaban bajo el efecto del licor, no consideraron lo que Dios podía hacer. No tuvieron en cuenta los requisitos a llevar. Ojo con esto. Esto es digno de tener mucho cuidado. Por eso cuando llegamos aquí a la casa de Dios, no podemos alabar a Dios de cualquier manera, ¿no? Muchas veces llegamos sin deseo de alabarle. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sacrificar alabanza. Esforzarnos a alabarle. Sin querer, debemos de alabarle. ¿Para qué? Para poder entrar en el espíritu de adoración. Porque se alaba en la carne y se adora en el espíritu. Empezamos desganados, pero hay que hacerlo. Alabamos. Por eso siempre hay que buscar alabanza, 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 alabanza. Y luego terminar el culto en adoración. Capten bien el mensaje. Usted que está encargado del canto, amado hermano, en donde quiera que se encuentre, se empieza alabando a Dios, porque lo empezamos en la carne y tenemos que terminar adentro, en el lugar santo, adorando a Dios, en espíritu y en verdad.
se alaba en la carne y se adora en el espíritu. En lugar de tomar fuego del altar, tomaron de alguna otra fuente fuego y con ello perpetraron un acto que, considerando el descenso del fuego milagroso que acababan de observar, descrito en el capítulo anterior, y el solemne deber de actuar como Dios les había mandado, evidenció descuido, irreverencia y falta de consideración hacia Dios. Actuaron descuidadamente, irreverentemente, no considerando a Dios. No lo tuvieron en cuenta a Dios. Y todo debido porque estaban embriagados. Porque cuando se está bajo los efectos del licor, no se teme a Dios. No se tiene en cuenta a Dios para nada. No se es reverente. Y no consideramos lo que Dios puede hacer. Que tener mucho cuidado con eso. Esta desobediencia, oiga bien, esta desobediencia y desorden debería recibir castigo ejemplar para los demás sacerdotes. Como Nadab y Abiú, a vista de todo el pueblo, porque allá no iban ellos dos solamente, iba la multitud, porque tenían que quemar el incienso estando en reunión en la congregación, todos reunidos. Entonces todos estaban bien y de seguro que se quedaron sorprendidos. Pero Nadab y Abiú no tomaron para prender el incensario, no tomaron fuego del altar, lo tramaron de allá afuera, vinieron con el fuego de allá afuera. Es que no podemos alabar a Dios con lo del mundo. No podemos conformarnos al mundo. Capítulo 12, verso 1 y 2 de Romanos dice muy claro, que lo voy a leer textualmente en estas dos versiones. Por eso hay que tener mucho cuidado. No podemos conformarnos al mundo. Gloria al nombre de Cristo. Capítulo 12, verso 1 y 2 de Romanos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis, no os adaptéis, no sigáis las cosas del mundo. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yendo de gancho con el mundo, con las costumbres del mundo, no podemos saber cuál es la voluntad de Dios perfecta y agradable. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Entonces, tenía que recibir un castigo ejemplar. No podía ser cualquier castiguito. No podía ser cualquier castiguito. Había que darles un castigo ejemplar. ¿Por qué? Porque lo habían hecho a vista de todo el pueblo. Entonces, si ellos quedan ilesos, sin castigo, los demás, en especial los otros sacerdotes, harían lo mismo. Pues a Dios como que no les agradó que traigamos la candela de la casa y prendamos aquí el incensario y ofrezcamos allá en el lugar santo. A Dios como que no le importó.
Entonces esta desobediencia y desorden debía recibir castigo ejemplar. Para los demás sacerdotes, si no se da un castigo ejemplar de parte de Dios a estos dos individuos que infringieron el decreto de Dios con relación al incienso, se vagabundea el pueblo sacerdotal, se vagabundea el sacerdocio. Y entonces salió fuego. Oiga bien, Levíticos 10:2. Entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió. Y murieron ante él. Mejor dicho, inmediatamente ellos entraron allá entontecidos, hicieron lo que les dio la gana porque era bajo los efectos del licor, bajo los efectos de su propio razonamiento. Es que a mí me parece que yo puedo alabar a Dios de esta manera. Es que a mí me parece que si yo danzo en la iglesia y empiezo a bailar, a sacudir el pelo y a tocarle la cabeza a los hermanos, caen patas arriba porque tengo el poder del Espíritu Santo, ¿eso agrada a Dios? No. No. Entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió. Y murieron ante él. Verso 10. Capítulo 10, verso 2. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Y salió fuego de delante del Señor y los quemó. Y murieron delante del Señor. Amén. Inmediatamente entraron con el incensario encendido. Inmediatamente del mismo fuego del altar, ese fuego salió y los consumió a ellos. Porque lo vamos a ver. De ese mismo fuego. No quisieron prender el incensario con ese fuego que yo los tengo allá encendido. Los voy a consumir con ese mismo fuego. El mismo fuego divino que aceptó los sacrificios en el último versículo del capítulo 9 de Levíticos. Y consumió a los extraviados sacerdotes. El capítulo 9, verso 1, verso último. Y salió fuego de delante del Señor y consumió el holocausto con las grasuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Mire. Cuando el pueblo llegaba a presentarle sacrificio a Dios, del altar, oiga bien, por eso hay que tener mucho cuidado cuando llegamos al altar a adorar a Dios, a exaltar a Dios, a ofrecerle sacrificio a Dios, porque un culto es un sacrificio vivo que agrada a Dios, porque aquí vemos seres vivientes. Ese fuego que estaba en el altar consumió el holocausto, y cuando consumió el holocausto, el pueblo alabó a Dios. Y ese mismo fuego que consumió el holocausto, el cual llevó al pueblo a que alabara a Dios, ese mismo fuego salió y quemó a Nadab y a Abiú y los mató. En estos momentos, con que esto no es diferente de las posterioridades, muertes de Usa, cuando toca el arca en 2 de Samuel 6, y a la muerte de Ananías y Zafiras en el capítulo 5 del libro de los Hechos. Oiga bien,
Hubo un hombre que se atrevió sin tener mandato de Dios. Por eso usted no se atreva. No se atreva. Como miembro en plena comunión, no se atreva a tomar los instrumentos que están dedicados para tocarle a Dios. No se atreva a tocarlos si usted no pertenece a ese grupo de canto. Porque hubo un hombre cuando llevaban el arca del Señor y uno de los sacerdotes trató de caerse y ese hombre corrió y le puso la mano para que no cayera el arca. Él no podía hacer eso. Que se caiga. Que se caiga. Esa no era la orden de él. Lo consumió el fuego de Dios. Y luego cuando hubo la repartición de aquella heredad de un hombre y una mujer, Ananías y Zafira, en el libro de los Hechos, cuando el Espíritu Santo directamente los mató por mentirosos y ladrones. El capítulo 5 del libro de los Hechos. A Dios no se le puede ofrecer cualquier cosa. A Dios se le ofrece sacrificio vivo, santo, agradable, que le agrade a Dios. No podemos alabar a Dios de cualquier manera. Tenemos que alabarlo de verdad y adorarlo en espíritu y en verdad. No de cualquier manera. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Por eso, en estos momentos, con la revelación completa en mano, podemos ver que esto no es diferente de las posteriores muertes de Usa cuando toca el arca en 2 de Samuel 6 y la muerte de Ananías y Zafiras en el capítulo 5 del libro de los Hechos. No se atreva usted a coger la pandereta, a coger el charrazo y empezar a cantar vallenatos, porque se puede caer consumido por la mano de Dios, por el fuego de Dios. A Dios se le deben de respetar todos los instrumentos. Es como, por ejemplo, su cuerpo, usted como hijo de Dios. Por eso los que estamos aquí. Usted que no tiene a Cristo, que todavía no se ha convertido al Señor, pero que quiere tenerlo, tiene que tener en cuenta esto. Que a partir del momento preciso, cuando usted recibe a Cristo en su corazón como su Salvador, ya usted no se pertenece. Le pertenece a Dios. Y con su cuerpo usted no puede hacer lo que le da la gana. ¿Estamos entendiendo? ¿Qué es sacrificar fuego extraño a Dios? Hay que tener cuidado con eso. Y en el verso 3, Abiú se había hecho culpable de violar ambos imperativos de la norma absoluta de Dios. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló el Señor diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón enmudeció. Cuando llegó la noticia y le dijeron: Dios dijo que se santificaría en esto, limpiando del sacerdocio los desobedientes. Como Dios los mató, Aarón, vea, no dijo una sola palabra. ¿Y cuántos pastores le están diciendo a Dios: ¿y por qué a mi hijo le está pasando esto y aquello, cuando usted es culpable de que esos hijos estén cometiendo abominación, actos abominables en la casa de Dios? ¿Cuántos hijos de pastores están haciendo cosas en la congregación a vista de los propios pastores? Y los pastores
no les corrigen. Juicio viene para los tales. Dejemos hasta aquí para el próximo segmento. Si Cristo todavía no ha venido por la iglesia, que ojalá así sea, o la muerte nos sorprende. Padre Santo que estás en gloria, te damos gracias